Tema número 1. Materia viva. Antecedentes, menos 1665. Robert Hooke describe las cavidades de un corcho y las llamas células. Anton van Leeuwenhoek, menos 1838. Matthias Schleiden descubrió que todos los tejidos vegetales están compuestos por células. Menos 1839. Theodor Schwann propuso estos dos principios de la teoría celular. Todos los organismos están compuestos por una o más células. La célula es la unidad estructural de la vida. Menos 1855. Rudolf Virchow afirma que todas las células se originan de células preexistentes. Menos 1875. Oscar Erdwin demostró la importancia del núcleo en la reproducción celular. Teoría celular. La célula es la unidad estructural de la vida. Todos los seres vivos están constituidos por una o más células. Las células se originan de otras preexistentes. Las propiedades de los organismos multicelulares dependen de las propiedades de sus células. Propiedades de las células son muy complejas y organizadas. Poseen un programa genético y los medios para usarlos son capaces de reproducirse. Obtienen y utilizan energía. Llevan a cabo diferentes reacciones químicas. Metabolismo celular. Se ocupan de numerosas actividades mecánicas. Son capaces de reaccionar a estímulos. Son capaces de autorregularse. ¿Cómo se clasifican las células? Se acepta, dependiendo su complejidad, una clasificación en dos grupos. 1. Procariotas, organismos unicelulares. Miden de 1 a 10 metros. Presentan pared celular. Presentan mesosoma. No presentan sistema de endomembranas. No presentan organelos membranosos. Presentan ribosomas. El ADN se encuentra desnudo en el citoplasma. Se dividen asexualmente. 2. Eucariotas. Pueden organizarse en organismos pluricelulares. Miden de 10 a 100 metros. Puede presentar pared celular con celulosa. El citoplasma está compartamentalizado. Presenta organelos membranosos y no membranosos. Presentan mitocondrias. La división celular ocurre por mitosis. El ADN está separado del citoplasma por la envoltura nuclear. Organización de las células eucariotas. Sistema de endomembranas. Envoltura nuclear. Retículo endoplásmico. Aparato de Golgi. Organelos no membranosos. Ribosomas. Citoesqueletos. Centrosomas. Cilios y flagelos. Diferencias morfológicas y estructurales. Tema número 2. Macromoléculas. Agua. Punto. Es una molécula polar compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O, donde los átomos de hidrógeno tienen carga positiva y el oxígeno tiene carga negativa. El agua puede interaccionar con sustancias iónicas cargadas positiva o negativamente. Las moléculas polares son solubles en agua, lo que las clasifica como hidrofílicas. La molécula de agua es muy asimétrica. Cada enlace covalente en el agua está altamente polarizado. El ángulo formado entre los átomos de hidrógeno y el oxígeno es de 104,5. La molécula de agua puede formar enlaces o puentes de hidrógeno entre sí, lo que es fundamental para muchas propiedades del agua. La molécula de agua contiene hidrógeno. Macromoléculas son moléculas grandes muy organizadas que forman la estructura y ejecutan las actividades de las células. Las macromoléculas se pueden dividir en polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos. Carbohidratos. Los carbohidratos son un grupo de sustancias que incluyen azúcares simples, monosacáridos, y moléculas más grandes construidas con bloques de azúcares. Se clasificación en oligosacáridos, formados por pocas moléculas de azúcar. Polisacáridos, formados por un número elevado de azúcares, como glucógeno y almidón. Son moléculas biológicas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción aproximada de un átomo de carbono por cada molécula de agua, H2O. Su función primordial es almacenar energía química. Los azúcares se clasifican según el número de carbonos: triosas, 3, tetrosas, 4, pentosas, 5, hexosas, 6, y heptosas, 7. Triosas, 3 carbonos, son azúcares simples con 3 átomos de carbono. Un ejemplo es el gliceraldehído, que juega un papel en la fotosíntesis y el metabolismo. Tetrosas, 4 carbonos, contienen 4 átomos de carbono. Un ejemplo es la eritrosa, que es importante en la síntesis de ciertos aminoácidos. Pentosas, 5 carbonos, tienen 5 átomos de carbono. Un ejemplo es la ribosa, fundamental en la estructura del ARN y en la producción de ATP. Hexosas, 6 carbonos, compuestas por 6 átomos de carbono. La glucosa es el ejemplo más conocido, esencial para el metabolismo energético. Heptosas, 7 carbonos, contienen 7 átomos de carbono. Un ejemplo es la acedoheptulosa, involucrada en la vía de los fosfatos de pentosa. El enlace glucosídico se forma cuando el grupo O del carbono C1 del primer monosacárido reacciona con uno de un carbono del segundo monosacárido, resultando en un disacárido y una molécula de agua. Proteínas. Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Cada aminoácido posee un grupo amino y un grupo carboxilo, separados por un carbono. Durante la síntesis de las proteínas, los aminoácidos se unen formando una cadena de... Las enzimas como amilasa y la lipasa degradan nutrientes para facilitar su absorción. La hemoglobina, que transporta sustancias en la sangre, su estructura consta de actina, tubulina y queratina. Forman estructuras como el citoesqueleto. Su señalización hormonal es la insulina y glucagón, que coordinan actividades en el cuerpo. Anticuerpos protegen contra patógenos. La miosina lleva a cabo la contracción muscular. Las proteínas en verduras y clara de huevo, albúmina, proporcionan alimento para el desarrollo temprano del embrión o plántula. Niveles estructurales. Primario, consiste en la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces polipeptídicos. Secundario, es el ordenamiento regular, estructura tridimensional, del aminoácidos dentro de regiones localizadas del polipéptido. El hélice y en la hoja o lámina plegada.
Terciario, es el plegamiento de la cadena polipeptídica como resultado de las interacciones entre las cadenas laterales de aminoácidos que se encuentran en diferentes regiones de la cadena primaria. Cuaternario, consiste en las interacciones entre diferentes cadenas polipeptídicas en proteínas compuestas por más de un polipéptido. Ácidos nucleicos, son macromoléculas construidas con largas cadenas de monómeros llamados nucleótidos. Son las moléculas que contienen la información necesaria que indica la secuencia de los aminoácidos de las proteínas y intervienen en las distintas estructuras celulares que eligen los aminoácidos de una cadena proteica y luego los une en el orden correcto. Funciones, almacén y transmisión de información genética estructurales y catalíticas. Estructura, el ADN y el ARN se componen de solo 4 nucleótidos diferentes, todos con una estructura común. Un grupo fosfato unido por un enlace fosfoéster a una pentosa, azúcar, más una base nitrogenada. Bases orgánicas, nitrogenadas, adenina, guanina, citosina son comunes para ADN y arginina solo se encuentra en ADN. Uracilo solo está presente en el ARN. Las bases orgánicas que constituyen los ácidos nucleicos son compuestos heterocíclicos que contienen nitrógeno y carbono. Una adenina y guanina son purinas que contienen un par de anillos fusionados. 2 citosina, timina y uracilo son pirimidinas que contienen un solo anillo. Los compuestos heterocíclicos son compuestos orgánicos cíclicos con al menos uno de los componentes del ciclo siendo un elemento diferente al carbono. Los átomos distintos de carbono presentes en el ciclo se denominan heteroátomos, siendo más comunes los heteroátomos de nitrógeno, oxígeno y azufre. Compuesto cíclico es un compuesto en el que una serie de átomos de carbono están conectados para formar un lazo o anillo. Lípidos, compuestos de carbono, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares, éter que cumplen funciones de reserva nutritiva y como componentes estructurales en las células. Lípidos de importancia celular, grasas, están formadas por una molécula de glicerina unida a 3 ácidos grasos. Son utilizados principalmente como almacenamiento de energía en los organismos, ya que proporcionan más energía por gramo que los carbohidratos. Esteroides, se construyen alrededor de un esqueleto caracterizado de 4 anillos de hidrocarburo. Fosfolípidos, los fosfolípidos son moléculas compuestas por 2 ácidos grasos, un grupo fosfato y una glicerina. Tienen una cabeza hidrofílica que atrae el agua y 2 colas hidrofóbicas que repelen el agua. Esta estructura permite que los fosfolípidos formen bicapas lipídicas, que son fundamentales para la formación de membranas celulares, creando una barrera que separa el interior de la célula del entorno exterior. Funciones de los lípidos. 1. Reserva de energía, triglicéridos. 2. Estructural, fosfolípidos. 3. Protección, ceras. 4. Transportador, bilis. 5. Hormonal, estrógenos, testosterona. 6. Olores y colores, mentol, limonel, clorofila. Tema número 3. Membrana plasmática. Membrana plasmática, estructura que separa a las células de su ambiente externo. Cuadrado negro pequeño, solo tiene unas moléculas de espesor. Cuadrado negro pequeño, se necesitaría 5000 membranas plasmáticas para alcanzar el espesor de una hoja de papel. Es una capa flexible, de consistencia fluida, protege a la célula del ambiente externo, es impermeable al paso de muchas sustancias. Estructura, todas las membranas se componen de una bicapa de lípidos con proteínas inmersas en ellos y carbohidratos unidos a ambos. La proporción de lípidos y carbohidratos varía considerablemente dependiendo del tipo de célula y del órgano. Lípidos, las membranas contienen varios tipos de lípidos anfipáticos, contienen regiones hidrófobas e hidrofílicas. La mayor parte de estos lípidos contiene un grupo fosfato a excepción del colesterol. Un ácido graso de la membrana puede estar completamente saturado, carece de dobles enlaces, monoinsaturado, un solo doble enlace, o poliinsaturado. Más de un doble enlace. Casi todos los lípidos de la membrana tienen un esqueleto de glicerol, por eso se llaman fosfoglicéridos. La mayor parte de estos lípidos contiene un grupo adicional unido al fosfato. Los fosfoglicéridos son los principales constituyentes lipídicos de las membranas celulares, pero también son, en sí mismos o como precursores, moléculas de señalización celular. Algunos glicerofosfolípidos están implicados en el anclaje de proteínas a la membrana plasmática. Cuadrado negro pequeño, fosfatidilcolina, señalización y precursor. Cuadrado negro pequeño, fosfatidilserina, interacciones electrostáticas y precursor de enzimas claves en la traducción de señales. Sintetiza acetilcolina. Cuadrado negro pequeño, fosfatidiletanolamina. Anclaje en la hemicapa externa. Predomina la fosfatidilcolina y la esfingomielina. En la hemicapa citoplasmática predomina la fosfatidilserina y la fosfatidiletanolamina. Un tipo menos abundante de lípidos son los esfingolípidos derivados de la esfingosina, proliferación y apoptosis. Otro componente lipídico de la membrana es el colesterol. Sus funciones se pueden dividir en 3 grandes grupos. Marca de selección, función estructural. Marca de selección, regulación de la fluidez. Marca de selección, formación de las balsas lipídica, fluidez de membrana, capacidad de movimiento lateral de los lípidos y proteínas a lo largo de la membrana. Factores que afectan: aumento de temperatura, aumento de la insaturación de los lípidos, aumento de largo de los lípidos, aumento en la concentración de colesterol. Las balsas lipídicas son zonas de la membrana celular donde las proteínas quedan atrapadas. Estas balsas lipídicas tienen una alta proporción de colesterol y esfingolípidos. Proteínas. Las proteínas se encuentran sumergidas en la membrana plasmática, a diferentes profundidades, donde tienen capacidad de movimiento lateral. Se clasifican en proteínas integrales o intrínsecas, en periféricas o extrínsecas, y ancladas a lípidos.
Función de las proteínas. 1. Estructural. Las proteínas forman parte de la estructura de células y tejidos, como el colágeno en la piel y los huesos. 2. Enzimática. Actúan como catalizadores biológicos, acelerando reacciones químicas esenciales para el metabolismo. 3. Transporte. Transportan moléculas y nutrientes a través del cuerpo, como la hemoglobina que transporta oxígeno en la sangre. 4. Reguladora. Regulan procesos biológicos mediante hormonas y receptores, como la insulina que regula los niveles de glucosa en la sangre. 5. Defensiva. Participan en la defensa del organismo contra patógenos, como los anticuerpos que combaten infecciones. 6. Permiten el movimiento y la contracción muscular, involucrando proteínas como la actina y la miosina. 7. Almacenan aminoácidos y otros nutrientes, como la ferritina que almacena hierro en el hígado. 8. Señalización celular. Transmiten señales dentro y entre las células para coordinar funciones biológicas. 9. Reparación y mantenimiento. Ayudan en la reparación y mantenimiento de tejidos y células. Carbohidratos cuadrado negro pequeño. Se encuentran unidos a lípidos de la membrana, formando glucolípidos y a proteínas formando glucoproteínas cuadrado negro pequeño. Intervienen en el reconocimiento celular y determinan el grupo sanguíneo, A, B grande, AB grande u O. Funciones de la membrana plasmática, cuadrado negro pequeño. Compartamentalización cuadrado negro pequeño. Barrera selectivamente permeable cuadrado negro pequeño. Transporte de solutos cuadrado negro pequeño. Respuesta a señales externas. Cuadrado negro pequeño. Interacción celular cuadrado negro pequeño. Sitio para actividades bioquímicas. Tema número 4. Permeabilidad celular y señalización. Permeabilidad celular. La membrana plasmática tiene la doble responsabilidad de retener los elementos dentro de la célula y al mismo tiempo permitir el intercambio de materiales. La membrana plasmática tiene la propiedad de permitir el paso selectivo de solutos. Esto permite a la célula mantener el equilibrio de su medio interno. Movimiento de solutos. Difusión. Es el proceso espontáneo por el cual una sustancia se desplaza de una región de concentración elevada a una de menor concentración, que por último elimina la diferencia entre las dos regiones. Movimiento de agua. Osmosis es el proceso espontáneo por el cual el agua se desplaza rápidamente a través de una membrana semipermeable de una región de baja concentración a una de elevada concentración de soluto. El transporte pasivo no requiere ningún gasto energético por parte de la célula, y consiste en la difusión de una sustancia a través de una membrana a favor de su gradiente de concentración. Un gradiente de concentración es solo una región del espacio a través de la cual cambia la concentración de sustancias, las cuales se moverán de manera natural por sus gradientes de un área de mayor concentración a otra de menor concentración. Tipos de transporte. Difusión simple a través de la membrana. En la difusión simple, las moléculas o iones pasan directamente a través de la membrana, a favor del gradiente de concentración, es decir, desde donde se encuentran en mayor concentración hacia donde se encuentran en menor concentración. La capacidad de difundir a través de la bicapa depende de la diferencia de concentración a través de la membrana. La permeabilidad de la membrana a la sustancia, hidrofóbica igual a lipofílica. La superficie de la membrana. Difusión de iones a través de la membrana. Los canales iónicos atraviesan la membrana y forman túneles hidrofílicos a través de ella, lo que permite que sus moléculas blanco pasen por difusión. Los canales son muy selectivos y solo aceptan transportar un tipo de molécula, o algunas moléculas estrechamente relacionadas. Canales abiertos por voltaje. Canales abiertos por ligandos. Difusión facilitada, ocurre a favor de gradiente química o electroquímica. Es específica y saturable, mediada por proteínas transportadoras. Implica un cambio conformacional en la proteína más veloz que la difusión simple. Ejemplos: glucosa, algunos aminoácidos. Transporte activo, necesita energía, ATP, y proteínas transportadoras, receptor más AT pasa. Es contragradiente. Hay dos tipos de transporte activo. TA primario, la energía procede directamente del ATP. TA secundario o acoplado, la energía procede del gradiente generado por el TA primario. Transporte activo primario, es el transporte de una sustancia en contra de su gradiente electroquímico con aporte de energía por el ATP. Ejemplos de este tipo de transporte son, la bomba sodio más K más presente en todas las células, la bomba de H más presente en células parietales gástricas, la bomba de K más. Funciones de la bomba de sodio más K más. Proporciona energía para el transporte secundario de otras moléculas. Las células nerviosas y musculares utilizan el gradiente K más sodio más para producir impulsos eléctricos. La salida activa de sodio más es importante para mantener el equilibrio osmótico celular. Transporte activo secundario, cotransporte o simporte sodio más glucosa. En las células epiteliales del intestino existe una proteína transportadora que introduce en la célula sodio, a favor del gradiente de concentración, y glucosa, en contra del gradiente de concentración. Contratransporte o antiporte sodio más K más 2. En muchas células existe una proteína transportadora que introduce sodio en la célula a favor del gradiente de concentración y extrae calcio en contra. Esta se denomina intercambiador sodio más K más 2. La exocitosis es el movimiento de materiales hacia afuera de la célula, por la vía de vesículas membranosas. La endocitosis es el movimiento de materiales hacia dentro de la célula, por la vía de vesículas de membrana.